saponificación. La siguiente. Y esto era lo que les comentaba en una pancreatitis. Lo que este es tejido adiposo, este es el epiplón, y todos los punticos blancos que ustedes ven, todos esos punticos blancos son de necrosis grasa por efecto de saponificación. Entonces, tú me haces un favor, me regalas un favor. Por necrosis de saponificación. Entonces, por eso les digo que cuando uno hace una necropsia a un paciente y tú abres y revisas la grasa, cuando ves esos punticos, tú tienes que sospechar que el paciente está haciendo degradación de la grasa y que se hizo el proceso de saponificación. Y cuando uno lo encuentra alrededor del epiplón, alrededor del estómago, pues uno sospecha más en una pancreatitis. La siguiente. La necrosis fibrinoide tiene algo particular. Si quieres, pásame a la siguiente, por favor, que tiene un dibujo. ¿Por qué se llama necrosis fibrinoide? Ustedes saben que la sangre lleva fibrina, ¿cierto? ¿Qué hace la fibrina? ¿O para qué funciona la fibrina? Para formar la malla del coágulo. La coagulación. Entonces, ¿hace parte normal de lo que nosotros tenemos en la sangre? ¿Sí o no? Hace parte, sí, o sea, es uno de los componentes, así como lo que se transporta la albúmina, así como hay glóbulos blancos, glóbulos rojos, etc. Resulta que la necrosis fibrinoide es un patrón característico que uno ve en las vasculitis. ¿Qué quiere decir? La vasculitis es un proceso inflamatorio de la pared del vaso. Que las células inflamatorias van a pasar por la pared del vaso, pero en lugar de irse a un tejido, se van a quedar en esa pared del vaso sanguíneo. O sea que se me pueden quedar en la íntima, o se me pueden quedar en la media, o se me pueden quedar en la adventicia. Como las células inflamatorias, en general, liberan unas sustancias que la vez pasada yo les estaba contando que liberan unas sustancias que le producen a uno dolor, libera unas sustancias que le producen a uno vasodilatación en la misma pared y altera la permeabilidad de la célula endotelial. Cuando yo hablo de alterar la permeabilidad de la célula endotelial, hace que se filtren ciertas sustancias que hay en la luz del vaso sanguíneo, entre esas la fibrina. Entonces, si ustedes ven, en la gráfica, ustedes ven en la parte central los glóbulos rojos, ¿cierto? Lo más rojito, los glóbulos rojos. Como ustedes ven en glóbulos rojos, en la mitad de ese centro, ¿es un vaso linfático o un vaso sanguíneo? Un vaso sanguíneo. Un vaso sanguíneo, que eso debieron habérselo enseñado y eso es uno de los tipos cuando uno ve cortes de histología, si yo le veo glóbulos rojos a la luz de un vaso, yo ya sé que es sanguíneo y no es linfático, ¿no? Entonces, ustedes ven lo rojo, ven unos punticos que sobresalen ahí alrededor de lo rojo, esas son las células endoteliales que están un poquito más hinchadas, y ahí empieza a aparecer la íntima por debajo de ellos, y si se van más a la periferia, ven una rayita un poquito más rosado. Si quiere mi monitora, póngalo donde el cursor donde cree que es lo más rosado, que está en la parte externa. No, eso es lo rojo de la sangre, váyase para afuera, eso de ahí. Eso más rosado, eso es la fibrina que se me deposita y en esa capa más o menos es casi en la íntima, en la media, qué pena, o sea, en la parte donde tengo la capa muscular chiquitica. Entonces, eso cuando yo lo veo, o sea, en un vaso sanguíneo yo lo veo y yo digo, el paciente tiene necrosis fibrinoide. Yo tengo que esperar o tengo que buscar que el paciente no me esté haciendo una vasculitis de grandes, medianos y pequeños vasos. ¿Por qué una vasculitis de grandes, medianos y pequeños vasos? Porque es que la vasculitis, como es un proceso inflamatorio, esas células me van a dañar, o sea, ese proceso inflamatorio me va a dañar las células endoteliales. Cuando ustedes vieron fisiología y les decían que había un daño de la célula endotelial, ¿qué se activa ahí pegadito? Si se me daña la célula endotelial, ¿qué proceso se activa en la luz del vaso sanguíneo? ¿Qué es fisiológico y qué es normal? ¿Qué proceso? ¿Qué tiene que ver con la fibrina? ¿La cascada de coagulación? La cascada de coagulación.
Y el final de la cascada de la coagulación es formal, ¿qué? Que también me lo dijeron cuando dijimos de la fibrina. ¿Cuál es el final de la cascada de la coagulación? Formar un coágulo. Formar un coágulo. Eso es lo fisiológico, ¿no? O sea, lo normal es que yo forme un coágulo. Pero como estamos ante un evento patológico, donde yo tengo un proceso inflamatorio que no es normal en la pared del vaso sanguíneo, que me daña mi célula endotelial, entonces en lugar de formar un coágulo, que es lo normal, yo voy a formar una cosa que se llama trombo, ¿sí? Y al formarse un trombito, por lo menos pónganle en un glomérulo del riñón, al formarse un trombito, ¿qué es lo que me ocurre? ¿Le llega oxígeno o no le llega oxígeno a ese segmento? No, no le llega. No le llega oxígeno. Llega oxígeno, le Entonces, ¿qué llega. proceso vamos a hacer? Ya lo vimos, Hipoxia. vimos en la hipoxia, y si continúa eso, ¿qué voy a hacer después? Necrosis. No, antes Isquemia. de eso. Isquemia, y Necrosis. después voy a hacer necrosis. Entonces, ¿sí ves? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ya estamos asociando ciertas condiciones que me van a llevar a mí a estar en hipoxia, en isquemia y luego necrosis. Las vasculitis están muy asociadas a unas enfermedades que nosotros llamamos enfermedades del colágeno, que son el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoidea, está el Sjögren, está la poliarteritis nodosa. Por lo menos cuando lo veamos en el caso de hipersensibilidades se van a dar cuenta, pero les voy a contar un caso que yo tuve cuando yo estaba haciendo semiología, yo ya estaba haciendo el internado en Bogotá, de una señora que empezó con un cuadro de demencia, o sea, a la señora se le olvidaban ciertas cosas, una señora como de 40 años, empezó con un cuadro de demencia y cuadro de agresividad. Y ahí pegadito empezó con falla renal, o sea, empezó a alterar las funciones renales. Pónganle que llegó un lunes. Entonces el lunes la vimos, la hospitalizaron en medicina interna, se le mandaron los exámenes. El lunes en la noche hizo un episodio psicótico. Tocó amarrarla y el martes la señora, cuando se le mandó a hacer el TAC y todo eso, solicitaron la biopsia. Pues lastimosamente, a pesar de que se solicita la biopsia, recuerden que patología no somos con el laboratorio clínico que ustedes la meten hoy y sale en la tarde, sino que se demora un poquito el proceso. Un poquito el proceso son 3 días, pero la señora siguió en una progresión muy mala, que en la tarde nos tocó internarla a cuidados intensivos y en la noche se murió. Cuando llegó la biopsia tenía una panarteritis nodosa, que es un proceso inflamatorio, así como ustedes lo ven en la pared del vaso, con depósito de fibrina, pero todos los vasos pequeñitos del cerebro habían hecho trombosis. Entonces, ¿qué empezó a hacer? Si hace trombosis en todos los vasos chiquitos del cerebro, ¿qué es lo primero que hace? Cuando yo no tengo flujo sanguíneo, ¿cómo se llama? ¿Otra vez? Hipoxia. Hipoxia. Entonces, ¿el cerebro es sensible a la hipoxia? ¿Sí o no? Sí. Sí. Uh-huh. Entonces ahí pegadito empezó a hacer isquemia, por eso los cambios, y tuvo afectación en unos sitios específicos que era habla, comportamiento y la parte de pensamiento lógico, pues empezó también a tener alucinaciones y todo. Y fuera de eso, empezó a tener afectación riñón y gastrointestinal. La enfermedad evoluciona muy rápido. O sea, generalmente las pacientes que tienen panarteritis nodosa y Pasteur fallecen en un periodo, generalmente es la primera semana, o sea, no le da uno chance de dar el diagnóstico, y los que quedan vivos, pues lastimosamente fallecen en un periodo de 3 meses porque empiezan a hacer microinfartos y afectaciones de diferentes órganos. Entonces, hacer el diagnóstico es difícil porque son enfermedades que no son tan comunes, pero el problema es que por no ser tan comunes, ¿ustedes saben por qué uno en medicina no hace un diagnóstico? Y es una cosa muy sencilla. Porque le puede equivocar. No. ¿Tú por qué crees que tú no haces un diagnóstico? ¿O por qué por lo menos si... A ver, ¿qué ejemplo les pongo? Que sea más práctico para ustedes. No se me ocurre nada ahorita. ¿Por qué creen ustedes que alguien no puede hacer un diagnóstico de algo? Porque no lo, pues, ¿cómo le digo? No lo piensa, no como que no lo tiene en la mente. Exactamente. Bueno. ¿Cuál es el gran problema? El gran problema es que, y nos ha pasado,
¿Ustedes recuerdan la época del chikungunya? Bueno, todavía no eran tan chiquiticos, pero sí apareció la época del chikungunya. ¿Sí recuerdan esa época? Eso fue hace como 6 años. Sí. ¿Sí? Bueno, Y medio. resulta que en esa época llegó el chikungunya. ¿Y sabe cuál fue el problema? Que todo era chikungunya, porque era la enfermedad de moda. Entonces se les olvidó el infarto agudo de miocardio, se les olvidó la pericarditis, se les olvidó las neumonías bacterianas, se les olvidó el coma diabético. ¿Qué quiere decir la palabra se les olvidó? Que Que no todo lo explicaban más. Que todo lo que llegaba le ponían chikungunya, a todo, ¿no? Entonces, a mí me pasó porque me tocó hacer varias necropsias de responsabilidad médica, entre esas una necropsia de un señor joven, 44 años, diabético, donde el señor consultó inicialmente en varias ocasiones a un puesto de salud con niveles, el señor era diabético ya insulinodependiente, a pesar de tener 44 años, el señor medía como más bajito que yo, medía como unos 60 y pesaba como unos 40 kilos, pero el señor cuando llegó y le dice, soy diabético, y llega al puesto de salud, y le consulta y le dice, es que me duelen las articulaciones, tengo malestar general, tengo como fiebre, como dolor de cabeza. El hecho de que le dijera, soy diabético, de una vez lo encasilló en chikungunya. Y resulta que se le olvidó tomarle la glicemia, se le olvidó tomarle un poco de cosas al paciente, el paciente hizo un coma diabético, en 3 consultas posteriores hizo un coma diabético, y todo el tiempo era, señor, aguántese porque es chikungunya, y se les olvidó que tenía diabetes, se les olvidó el coma diabético, se les olvidó que el señor, de preguntarle al señor, porque el señor sí tenía chikungunya, pero resulta que del malestar general el señor no comía y se aplicaba la insulina. Entonces, ¿qué fue lo que hizo el señor? Si yo no como y me aplico insulina, ¿qué hago? Glicemia severa. Ajá, y entonces el señor se murió. Y resulta que cuando yo voy a revisar, hice la necropsia y después me mandan la responsabilidad médica y voy a revisar la historia clínica, el señor sí es muy enfático en decir, no estoy comiendo, pero me estoy aplicando la insulina. Y el médico no hizo nada. Entonces, lastimosamente como que se les borra el chip. Eso por lo menos pasó ahorita lo mismo. Todo es coronavirus, pero se les olvida que hay infarto agudo de miocardio, se les olvida que hay otras enfermedades no asociadas al coronavirus. Entonces, ya ahorita están otra vez, como bajó el número de pacientes, entonces ya ahorita están recordando otra vez las enfermedades que son comunes, ya los dejan de encasillar, y más porque hay un problema grande. No es tanto que lo dejen de pensar, sino que como estas enfermedades tienen unas manifestaciones clínicas tan variadas, unas enfermedades clínicas tan de presente, por lo menos cuando recién salió el chikungunya, si ustedes recuerdan, decían que el chikungunya no era mortal. ¿Sí recuerdan eso? Que no importa que usted le diera el chikungunya, que usted de chikungunya no se iba a morir. Pero resulta que hubo mucha gente que hizo artritis por chikungunya. Bueno, la ventaja es que por artritis de chikungunya no se van a morir, eso sí es verdad. Pero hubo gente que hizo encefalitis, pericarditis, falla renal por chikungunya. Y esa respuesta inmunológica es lo mismo que estamos viviendo con el coronavirus, que es la misma respuesta la que hace que desencadene el paciente esas alteraciones. Entonces, eso es como para que ustedes lo piensen. El problema es que como estas enfermedades, volviendo a los vasos sanguíneos, no son tan frecuentes, entonces uno depende a veces mucho del interrogatorio. Entonces, por lo menos, si el paciente le dice a uno que la mamá sufre de lupus eritematoso sistémico, entre los diagnósticos que uno tiene que tener metido ahí es una enfermedad de colágeno. Así uno no le atine. Pero si la señora tiene antecedentes de lupus en la familia de lupus, muy probablemente ella nos pueda hacer alguna de las enfermedades de colágeno porque esa tiene una implicación genética. Entonces, es para que ustedes más o menos se den cuenta que hacer el diagnóstico es tenerlo en mente. O sea, no es que te vaya a llegar a ti, no es que tú lo vayas a poner de primero, esa es la otra, pero si lo pones entre las impresiones diagnósticas, así sea tu octava impresión diagnóstica, porque de todas maneras esto va a producir infarto, sí va a producir infarto, va a producir un trombo, sí va a producir trombo, pero es que yo tengo que determinar la causa. Si yo no sé qué es una vasculitis, si yo no sé qué es lo que me lo está causando, pues yo no puedo darle tratamiento al paciente para que me deje de producir trombos en los pequeños vasos. La siguiente.
Entonces, vuelve otra vez lo que hemos hablado en casi todo este capítulo. Entonces, los mecanismos de lesión celular, ¿de qué dependen? Depende de la naturaleza, de la duración y de la intensidad de la lesión. Es diferente que tú tengas, por lo menos, una disminución de oxígeno porque el paciente está, pongámosle algo sencillo, viajó, siempre vive en Cúcuta, pero viajó a Bogotá y por la altura hizo una disminución de oxígeno, pero mientras el organismo se adapta, él vuelve otra vez y empieza a captar el oxígeno. A diferencia de que el paciente tenga un problema respiratorio donde tenga dañados los alveolos y fuera de eso el paciente tenga un daño en la máquina encargada de mandar, o sea, un daño en el corazón, entonces el paciente no va a poder oxigenar de la misma forma porque tiene dañado el pulmón y el corazón. Entonces, aquí, a pesar de que tú trates de adaptarlo, no me va a corregir ni me va a mejorar, va a estar en un proceso de hipoxia. Las consecuencias de la lesión celular van a depender del tipo, del estado y la capacidad de adaptación de la célula aislada. Ustedes, ¿qué han visto por lo menos supuestamente con el coronavirus? Pongamos el ejemplo que esto es lo más común. ¿Quiénes tienen mayor tasa de mortalidad? ¿Los pacientes que son jóvenes o los pacientes que son viejos? Los de mayor edad. ¿Y qué más han dicho de los pacientes asociados? Que si tienen problemas respiratorios, si tienen problemas arteriales, si tienen problemas en el corazón, en los vasos sanguíneos, ¿tienen mayor tasa de mortalidad o menor tasa de mortalidad? Mayor. Mayor tasa. Mayor tasa de mortalidad. Entonces, si quieres, me regresas a la anterior porque se me adelantó mucho. Atrás, atrás, atrás. ¿Otro atrás? Ahí. Entonces, eso es lo que quiere decir. Una adelante, ahí. Eso es lo que quiere decir, que mientras yo no tenga o no haya yo sometido a tantos cambios de adaptación a mis células yo le puedo exponer un estrés que se pueden adaptar, tienen reserva y pueden aguantar un poquito más ese estrés que le estoy mientras se lo quito, a diferencia de una célula que ya está adaptada, que no tenga tanta reserva, le pongo el estrés y la célula de una vez va a entrar en un proceso de apoptosis o de muerte celular. La lesión celular desencadena diferentes mecanismos bioquímicos donde actúan las células. Si quieres ya me puedes pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, jóvenes, qué pena es que mi jefe me está escribiendo como tuve turno ayer de necropsia. Entonces, esa es una gráfica donde ustedes ven los daños que nosotros vemos en lesión celular. Entonces, ¿cuáles son los daños que nosotros tenemos? Entonces, ustedes tienen daño de la mitocondria. Entonces, ¿qué ocurre en la mitocondria? Tenemos dos cosas que ya lo hemos hablado y ustedes también ya me han dicho. Entonces, hay una disminución del ATP y hay un aumento de los radicales libres. Entonces, recuerden que ese aumento de radicales libres me van a dañar los lípidos, las proteínas y el ADN. Los lípidos y las proteínas que están en las membranas o las que están sueltas, ambas, y van a ir también directamente a atacarme el ADN, pero recuerden que el ataque del ADN no es que me cambie la secuencia del ADN, sino que empieza a hacer procesos de metilaciones en las histonas en segmentos que no se codificaban. La disminución del ATP, ¿qué va a hacer? Pues esa disminución del ATP va a tener múltiples efectos anterógrados en la célula y esos efectos anterógrados tienen que ver con los canales, tiene que ver con la parte de funcionamiento, el ingreso de nutrientes necesarios para poder mantener la integridad de las membranas. ¿Qué otra cosa se nos va a alterar? La entrada de calcio. Entonces recuerden que nosotros tenemos un equilibrio y en casi todas las clases les he dicho que donde yo tengo mayor concentración de calcio es en la parte de afuera de la célula y en la parte interna yo tengo calcio, pero siempre están atrapaditos dentro de las organelas, nunca está en el citoplasma. Entonces,
Esa alteración de esa disminución del ATP me va a alterar los canales de calcio, lo que va a hacer que se aumente la permeabilidad de la mitocondria para liberar el calcio que tiene en su interior. Y eso va a hacer que se me activen múltiples enzimas celulares que pueden inducir la degradación de la célula. Vamos a tener daño de la membrana, entonces otra vez vuelve y juega, daño de las membranas plasmáticas, daño de las membranas lisosímicas, hay pérdida de los componentes celulares, hay digestión enzimática de compartimentos celulares, o sea, de que empieza a degradarse en la membrana de las mitocondrias, del retículo endoplasmático, de los proteosomas, de los lisosimas, etcétera, y todo eso va a hacer que la célula no sea resistente y entre en un proceso de necrosis. Y el final, que voy a tener un mal plegamiento de proteínas con daño del ADN, que recuerden que me van a hacer la activación de proteínas proapoptósicas para que la célula entre en apoptosis. Ya lo habíamos hablado en la clase anterior. Para que la célula entre en apoptosis debe tener integridad de la membrana. Si la membrana no está tan dañada, es capaz de formar los cuerpos apoptóticos y se va a morir por apoptosis. Pero si la membrana está muy dañada, no va a ser capaz de activarlo, o sea, de formar los cuerpos apoptóticos, se va a romper y se va a desencadenar la respuesta inflamatoria. La siguiente. Entonces, la depresión de ATP. Recuerden que se asocia a lesiones hipóxicas o a lesiones químicas. Nosotros sintetizamos ATP de dos formas, que es la fosforilación oxidativa y la vía glucolítica. Recuerden cuando hay una reducción del ATP, hay una disminución del aporte del oxígeno, de nutrientes, de lesiones de la mitocondria y las acciones de algunas toxinas. Entonces, esa reducción de oxígeno, ya sea porque yo esté consumiendo toxinas, haciendo un paréntesis, por lo menos, yo en la clase anterior les dije que habían sustancias que tenían mucha afinidad por el oxígeno, lo atrapaban, pero no lo soltaban. ¿Sí se acuerdan? Que es el monóxido de carbono y el cianuro. ¿Sí recuerdan? Sí. Bueno, resulta que hay otras sustancias químicas como los venenos, principalmente lo que se utilizan para fumigar, como los organoclorados o los organofosforados. Ellos hacen daño en el parénquima pulmonar, es porque forman radicales libres. Y estos radicales libres se van directamente hacia el neumocito tipo 1 y el tipo 2. Entonces los dañan. Y al dañarse, generalmente el que se produce es el superóxido. Recuerden que el superóxido es el mayor radical libre. Entonces me dañan los neumocitos tipo 1 y tipo 2. Y al dañarme el neumocito tipo 1 y tipo 2, ¿será que yo puedo hacer intercambio gaseoso? ¿Ellos en dónde están ubicados? En los La pared alveolar. En la pared alveolar. Y son necesarios para yo poder hacer el intercambio gaseoso. Entonces, ¿cómo me los daña? La sustancia no tiene afinidad por el oxígeno. La sustancia me daña directamente las células implicadas en el intercambio gaseoso. ¿Puedo hacer el intercambio gaseoso o no lo puedo hacer? No lo va a poder hacer. No lo puedo hacer. Entonces, ahí ustedes ven otro ejemplo de cómo yo puedo causarle al paciente hipoxia sin que tenga tanta afinidad, pero sí le estoy dañando el área responsable de hacer el intercambio gaseoso. La siguiente. La disminución del ATP que afecta. 1, la activación de los canales de sodio y potasio. Entonces lo que va a hacer es que empiece a acumular, entrar sodio, salir potasio, entra agua, entonces la célula se hincha. Recuerden que se producen alteraciones del metabolismo de la célula, entonces le toca utilizar la vía glucolítica, donde ya no me va a producir 32 moléculas, sino que me produce casi 12 moléculas, mientras se agota la parte de la glucosa. Y ya después le toca empezar a utilizar otras vías, las cuales no son otras sustancias que le van a dar menos moléculas de ATP. Hay unas moléculas, por lo menos cuando empiezan a utilizar parte del mismo ácido láctico y los metabolitos intermedios, que le producen entre 6 a 4 moléculas de ATP. Entonces, imagínense ustedes tener 32, luego 12, luego 6 y luego 4 moléculas, pues la célula no va a ser viable. La siguiente. Esta es una de las gráficas que explica todo el proceso. Entonces,
Yo quiero, cuando generalmente rotan conmigo por medicina legal, y tengo que darles capacitación a los médicos, y cuando reviso las necropsias, una de las cosas que quiero que quede claro es que todos morimos de un paro cardíaco. Todos hacemos paro cardíaco cuando nos morimos. Pero ¿cuál es la diferencia? Porque cuando nos morimos todos hacemos un paro cardíaco, porque es que llega un momento en que el corazón para, deja de mandar sangre y todos hacemos paro cardíaco. Pero resulta que eso no es un diagnóstico específico. Tú tienes que desglosarlo, por lo menos me llama la atención, ahorita que estaba revisando el fin de semana una necropsia de un chiquillo, el chiquillo me pone, supuestamente me pone que la manera de muerte es que el señor cayó de altura, o sea, que cae de altura, que decir de que cayó de altura puede ser más de 2 metros, o sea, tiene que ser superior a su propia altura, pero cuando me describe el examen físico no me describe ningún trauma y me pone causa de muerte, infarto fulminante. Y me llamó la atención, yo bueno, puede ser por susto, sí, una persona se puede morir de susto, pero resulta que siempre hay un evento previo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre generalmente para todos? Para todos normalmente en ese evento previo ocurre 2 procesos. ¿Recuerdan el ejemplo que yo les ponía del vaso sanguíneo con la íntima que se me volvía, que en la media que se me volvía más gruesa, más rígida, más... Yuri, regálame una fija reciclable si tienes por ahí. Les voy a mostrar un dibujo. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible para que no se nos dañe la señal. Aquí no hay marcadores. Regáleme un marcador. Yo tenía un marcador rojo, este marcador rojo desapareció. Un Sharpie tenía yo. Así es. Les voy a mostrar un dibujo. ¿Sí ven ahí el dibujo? Sí, profe, ya se ve mejor. Creo que baja un poquito la Ya cámara. sé. ¿Aquí? ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Bueno. Lo negro que ustedes ven, que son como muy ovales, ¿esta capa cuál es? Endotelio. El endotelio. Por aquí pasa la sangre, ¿no? Se me olvidaba. Por aquí pasa la sangre. Después nosotros decíamos del endotelio, ¿qué es lo que viene? Normalmente La capa media. La capa media. ¿Y ese de qué color está? Rojo. De rojo. Y de aquí vemos las venticias. Yo les decía que la íntima, miren la íntima siempre debe estar pegadita a la media, o sea, a la capa muscular. Pero ¿qué le pasó a esta íntima? ¿Ustedes qué ven aquí? ¿Qué color ven? Como amarillo, verde. Como amarillo. Entonces resulta que en la capa íntima, ¿es chiquita o se amplió en espacio? Se amplió. Se amplió en espacio. ¿Cuál es el problema de que esa íntima se me amplíe el espacio? Sí, espérenme un momento. Lo vuelvo a pintar.
aquí en este lado. ¿Qué pasó con entre la célula endotelial y la célula endotelial de la pared de arriba? ¿Sí lo ven ahí? ¿Hay un estrechamiento? ¿Redujo la luz del vaso? Se disminuye la luz del vaso. Eso es lo que nosotros llamamos una placa ateromatosa. Entonces, imagínense que el paciente es hipertenso, ¿cierto? Como el paciente es hipertenso, ¿qué ya debió haber perdido en el vaso sanguíneo? La elasticidad. Dilatación y vasoconstricción. Perdí la elasticidad, entonces pierdo la capacidad de hacer vasodilatación. O sea que el vaso sanguíneo siempre va a estar en vasoconstricción. Esa es la misma condición, es la única condición. Entonces, si resulta que el señor fuera de eso tiene una alteración de las células endoteliales que permitió que las LDL, que ustedes saben por fisiología es el colesterol malo pase oxidado, se me va a depositar en la íntima. Entonces esa íntima va a crecer, pero lastimosamente esa íntima no crece hacia abajo, o sea, hacia la adventicia, sino que va a crecer hacia la luz. Y si crece hacia la luz del vaso sanguíneo se va a volver más chiquita o más grande. Chiquita. Más chiquita. Chiquito. va a disminuir. Más chiquita, entonces al volverse más chiquita, pues me va a pasar menos sangre. Entonces, si el vaso normalmente recibía 50, ya con la estrés que está aquí, ¿qué empieza a sufrir ese tejido? ¿Isquemia? No, antes de la Hipoxia. Hipoxia. Entonces, este tejido que está posterior al vaso sanguíneo me empieza a sufrir de hipoxia. Resulta que, ¿qué pasa con el flujo sanguíneo acá? ¿Recuerdan cuando ustedes vieron fisiología les dijeron algo del flujo sanguíneo? ¿Qué les dijeron a ustedes del flujo sanguíneo? ¿Cómo tiene que ser el flujo sanguíneo en los vasos sanguíneos para que funcione? Turbulencia, profe. ¿Laminar? ¿Un flujo laminar? Caminar. ¿Qué tenía que tener una característica? ¿Ah? Y para yo tener un flujo sanguíneo laminar, pues tengo que estar manejando la vasoconstricción y la vasodilatación y que no haya por ahí nada que me obstruya. ¿Cuál es el problema de yo llegar con un flujo sanguíneo laminar acá? Mire donde tomamos las flechas y yo llegué aquí a este segmento. Aumenta la ¿Qué resistencia. pasa con lo laminar de acá? Señora, Se vuelve turbulento. Aumenta la resistencia y se vuelve turbulento. aumenta la resistencia y se me va a volver turbulento. ¿Ustedes han visto los ríos? Los ríos, ¿sí? Los rápidos en los ríos. Cuando ustedes le aumentan el flujo a un río y lo vuelven más delgadito, los rápidos se vuelven más agresivos, ¿cierto? Y si los rápidos se vuelven más agresivos, ¿qué se pueden llevar del río? ¿Qué pueden arrastrar? Las piedras, los troncos. Las piedras. Entonces, aquí pasa lo mismo. Como el flujo sanguíneo inicialmente era laminar, pero ese laminar respondía era por la vasodilatación y la vasoconstricción, yo tengo un vaso sanguíneo que es rígido, que no me va a responder a ese proceso, y fuera de eso tengo algo que me está tapando la luz del vaso sanguíneo, o sea, que está obstruyendo la luz, entonces el flujo sanguíneo se me va a volver turbulento. ¿Cuál es el problema del paciente hipertenso? ¿Las cifras tensionales son iguales o de un momento a otro se le suben? Se le sube. Si se le sube la cifra tensional, ¿cómo va a mandar la sangre? ¿Más lenta, más rápido? ¿O igual? ¿Rápido? ¿Más rápido? No tanto más lenta, más rápido. ¿Con mayor fuerza, con menos fuerza o igual? Con mayor fuerza. Con mayor fuerza. Entonces, si el paciente por lo menos me está haciendo un aumento de presión arterial y manda la sangre con mayor fuerza, entonces este flujo se va a volver mucho más turbulento y corro el riesgo de que se me lleve este pedazo por acá. Entonces se lo llevó, lo rompió. Y esto pasa a la circulación y se va por ahí por otro lado. Si se rompe, cuando ustedes vieron fisiología, ¿qué es lo que hace que se me active la cascada de la coagulación? Cuando vieron fisiología que les explicaron cascada de la coagulación. ¿Qué es lo que hace que a mí me active que se me active la cascada de la coagulación? Si ustedes cogen y se cortaron, por lo menos, y necesitan que se active la cascada normal de la coagulación,
¿Qué hace que se me active la cascada de la coagulación? Daño La tisular. lesión tisular. Sí, pero ¿qué es lo que hace? O sea, porque es que yo tengo lesión tisular de muchas formas, pero ¿qué es lo que hace que se me active la cascada de la coagulación? ¿Qué necesito tener por ahí expuesto para que me active la cascada de la coagulación? Traumatismo de la pared sanguínea y el factor tisular activa la vía extrínseca. Pero necesito algo más. Contacto con una Porque es que eso es cicatriz. vía, yo necesito que las plaquetas se me agreguen. Acuérdese que cascada de coagulación implica plaquetas. ¿Qué necesito yo para que se active? Necesito algo que tiene exactamente ese tejido, que tiene la matriz extracelular, que tiene algo. ¿Qué necesito yo? Que cuando uno ve cascada de la coagulación, en fisiología normal le dicen, si se expone esto, se activa cascada de coagulación. Las fibras de colágeno, profe. Las fibras de colágeno. Entonces, como yo rompo esto, digamos que esto se fue, las fibras de colágeno quedan por aquí expuestas. Y esas fibras de colágeno, ¿qué van a desencadenar? ¿O qué provocan esas fibras de colágeno ahí pegaditas? La Que se agregación plaquetaria. exponen. Se expusieron. O sea, induce que las células estaban pasando por acá, empiecen a pegarse por acá, y ahora sí se me va a activar el factor 7 más el resto para desencadenar ¿qué? ¿Qué necesito yo hacer acá? Supuestamente, estamos hablando de fisiología. Supuestamente, ¿qué necesito hacer si ustedes ya me pusieron el colágeno, el factor 7 o el factor de von Willebrand, y estamos iniciando cascada de la coagulación? ¿Yo lo hago para formar qué? ¿Qué estoy formando ahí? Un coágulo para llegar a qué? O sea, ¿cuál es la función del coágulo? Tapar la pared del vaso. ¿Para llegar a qué proceso? Después. ¿O para qué hace uno la coagulación? Normalmente, si yo me corté, hago eso, ¿para qué lo hago? Hemorragia. Para restringir Evitar el hemorragia. paso de La pérdida de sangre. Para que, sí, pero es que ¿será que yo duro con ese coágulo toda la vida? Para la cicatrización. Para reparar el tejido, para la cicatrización, para eso lo necesito. Pero resulta que mi célula, hubo una clase que yo les hablaba que las células de los pacientes hipertensos, las endoteliales, hacen un proceso que se llama difusión endotelial. Y la difusión endotelial quiere decir que se vuelve procoagulante, proinflamatorio y pierde todo lo anti. Por lo menos el paciente que es hipertenso no responde al óxido nítrico. ¿Y quién es el óxido nítrico? ¿Qué hace el óxido nítrico? Vasodilatar. Es el más potente vasodilatador, ¿cierto? Y responden mucho, o sea, te estoy diciendo, no responde al óxido nítrico, pero responden mucho a la endotelina. ¿Y qué hace la endotelina? Vasoconstricción. Vasoconstricción. Entonces, imagina. La célula se va y me libera endotelina, ¿no? Esto se rompió acá. ¡Tum! Se rompió. Y resulta que cuando ustedes vieron cascada en la coagulación, ¿qué cambios hace el vaso sanguíneo cuando tiene una lesión del endotelio? Normalmente, ¿cuáles son los cambios que me hace el vaso sanguíneo cuando tiene una lesión del endotelio? Normal. O sea, ustedes se cortaron, están sangrando. ¿Cuál es el primer cambio que hace el vaso sanguíneo y luego cuál es el segundo cambio que hace para poder desencadenar la respuesta de la cascada de la coagulación? Profe, el primero es que se vasoconstriñe para que la sangre no siga pasando. Muy bien. Entonces, hagamos el ejemplo acá. Entonces, resulta que este vaso está cerradito un 40%, o sea, la luz del vaso es el 50%, ¿no? Le pusimos una placa y resulta que está cerrado el 10%, ¿no? No mentiras más, el 40% está cerrado, o sea que tengo una luz del 10%. Acuérdese, una luz del 10%. Tengo un flujo turbulento que se llevó esto, se lo llevó
Entonces, el primer mecanismo que yo hago es la vasoconstricción. Y tengo una luz del 10%. Cuando yo me vasoconstruyo, ¿qué voy a hacer con la luz de ese 10%? ¿Se cierra toda o no se cierra toda? Se cierra. ¿Mm? Se cierra toda. Se cierra toda. Entonces, eso yo lo puedo, un paciente se me puede morir a mí de eso. Eso es lo que nosotros llamamos placas inestables. Y a veces produce muertes súbitas. El paciente tiene una difusión, produce una vasoconstricción, Profe. pero recuerden, me corro por allí porque es que eso es lluvia. ¿Ahora me escuchan? Ya, profe. Sí, ya. ¿Ya? Bueno, ahora me tocó correrme para acá. Entonces, estábamos hablando que los pacientes tienen el problema de que se vuelven, hacen más vasoconstricción que vasodilatación, porque la célula endotelial responde a la endotelina. Entonces, si normalmente yo hago vasoconstricción, o sea, normalmente yo hago o sea, cuando me corté yo hago vasoconstricción, y esa vasoconstricción, ¿yo para qué la hago? ¿Ustedes por qué creen que cuando uno se corta hace vasoconstricción primero? Para dejar de dejar que el flujo pase por Para ese no lado. perder volumen sanguíneo. No tanto, tiene que ver con cascada de la coagulación, porque es que es muy cortica. Usted no va a durar con vasoconstricción todo el tiempo. ¿Qué necesita usted hacer? Cuando el flujo es laminar, las células van en la parte central. Normalmente, no, olvídense en este momentico de la montaña esa que les pinté. Normalmente, cuando nosotros tenemos flujo laminar, las células van en la parte central, ¿cierto? Ustedes se cortaron, se expuso el colágeno. ¿Por qué yo necesito hacer vasoconstricción? Para que se agreguen más fácilmente las plaquetas. Para que entre en contacto, porque es que las plaquetas van en la parte central. Entonces yo necesito hacer vasoconstricción para que el colágeno entre en contacto con las plaquetas y se me peguen las primeras plaquetas para que ellas ya liberen todas las sustancias para hacer mi agregación plaquetaria. Eso es lo que normalmente nosotros hacemos. Pero si nosotros duráramos todo el tiempo en vasoconstricción, ¿qué pasaría con ese colágeno y esas plaquetas? ¿Se pegan mucho y me cierran el vaso o no me lo cierran? Lo cerraría. Sí, lo Se cerraría. cerraría el vaso, entonces todo entraríamos en infarto en un proceso de reparación que es normal. Entonces, el paciente, ahora regresándome al anterior, entonces el paciente que es hipertenso, el paciente que tiene una disfunción endotelial, no responde al óxido nítrico, entonces uno primero libera endotelina. Entonces la endotelina te produce vasoconstricción, pero él va a liberar óxido nítrico, pero resulta que no es capaz de liberar óxido nítrico. Como no libera óxido nítrico y las células perdieron elasticidad, el vaso sanguíneo perdió elasticidad, y fuera de eso tenemos una montañita que me está obstruyendo la luz del vaso, esas células van a permitir el sitio que se me agreguen más plaquetas y yo puedo tener un infarto solamente con el vasoespasmo, puedo tener un infarto, o puedo tener un infarto cuando se me ocluye la luz del vaso sanguíneo y veo hemorragia en la pared. ¿Sí me entendieron los dos procesos? Que uno puede encontrar, porque yo puedo encontrar un infarto y resulta, ojo, cuando la persona está muerta, yo no puedo ver la vasoconstricción, porque uno se relaja. Yo lo que veo es que la placa está inestable, o sea que se rompió la placa. Cuando hago el corte por microscopía, veo que la placa se rompió y que el diámetro de la luz era por lo menos, tenía una luz de 5 para pasar solamente 5,60. Entonces, como veo que la placa se rompió, yo ya sé que hizo el vasoespasmo y por eso se infartó el señor. Entonces, normalmente, ¿qué ocurre? Entonces, si tenemos un señor sin una placa que se rompa, si tenemos un señor sin la placa que se rompa, con el ejemplo que yo les puse, donde la obstrucción es del 40%, o sea, solamente le circula 10%, ese órgano, ya me dijeron que el que está más adelante, o sea, la parte de la irrigación de ese órgano va a tener hipoxia, ¿cierto? Resulta que como ese órgano va a tener hipoxia, él va a tener reserva energética él va a tener reserva energética si tengo alguna obstrucción completa del vaso.
No. No. No va a tener reserva. Entonces, espérame un momento. Ah, mi madre, espérenme que estoy de una necropsia que hice ayer. No me acuerdo qué es. La luz del vaso sanguíneo se obstruye. Hay células que tienen reservas de nutrientes, pero cuando ya no hay obstrucción total, pues ya no va a haber reservas. Estábamos más o menos por ahí. Antes de adelantarme eso, regrésese al órgano con hipoxia. Espérenme, yo les voy a mostrar aquí una cosa porque esto sí me necesito que... No, dejan la misma gráfica, por favor. Ahí. Y es para mostrarle yo aquí con mi dibujito que tenía. ¿Ustedes recuerdan de lo que nosotros hablábamos? Espérenme, yo apago acá para que no se entrecorte mientras hacemos. ¿Ustedes recuerdan cuando hablábamos de hipertrofia? Que nosotros teníamos dos mecanismos de hipertrofia. ¿Sí recuerdan? ¿Me escuchan? Sí, señora. Sí, profe. Sí, profe. El mecanismo de la hipertrofia en actividad física, ¿cuál es? ¿Cuál vía utiliza? La AKT. Inositol, la AKT. Y la hipertrofia por patológica utiliza la de la vía de la proteína G, ¿cierto? Se logra la acoplada a proteína G. Resulta, ¿sí me escuchan? Cualquier cosa me muevo. Bueno, resulta que cuando yo le aumento, independientemente de que sea por actividad física o por patológica, la hipertrofia se da porque aumento el trabajo, ¿cierto? Aumento el estiramiento, aumento la necesidad de trabajo, entonces tengo que producir actina y miosina. ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno. ¿Qué necesito yo para producir más actina y más miosina independientemente de la vía que yo utilice? Pregunta, ¿qué necesito yo para producir más actina y más miosina independientemente? ¿Qué quiere decir independientemente? Que no me importa si es patológica o fisiológica. Pero resulta que en las dos yo necesito producir más actina y más miosina. ¿Qué necesitamos para producir más actina y más miosina? Más Más nutrientes, aminoácidos. Más nutrientes, ¿qué más? Pero nutrientes como ¿qué? Sustratos como proteínas. Como proteínas, ¿qué más necesito? Factores de crecimiento. Factores de crecimiento, ¿qué más necesito? Necesito algo importante que no me han dicho que necesito. ATP. Para producir ATP, ¿qué necesito? Oxígeno. 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 Entonces yo necesito oxígeno, ¿no? Entonces me dijeron que necesito proteínas y necesito oxígeno. ¿Quién me lleva las proteínas y el oxígeno? ¿Quién me lo da? La sangre. Muy bien. Ahora regresémonos a este punto. Resulta que, ¿cómo se nutre el corazón? Por ahí ya en una clase me lo habían explicado. Otra vez recordemos, ¿cómo hago la nutrición del corazón? ¿De quién dependo yo para nutrir el corazón? De las coronarias. De las coronarias. ¿Pero yo me estoy nutriendo todo el tiempo o dependo de algo para nutrir? ¿O en qué fase me nutro? ¿O en qué parte me nutro? De la diástole. O sea, nosotros en las sístoles se nutre el corazón. No alcanza porque en la parte de contracción hace que las arterias coronarias, ¿qué le pasa? Se protruyen. Quedan abiertas, se protruyen. Sin estar obstruidas, se protruyen. Y cuando yo mando la sangre, se llena la parte superior de las coronarias, que son el seno coronario. Y cuando yo me relajo, ahí sí ya baja la sangre, ¿cierto? Si nosotros estamos haciendo actividad física, tú estás corriendo, eres un deportista de alto rendimiento. Estás haciendo actividad física. Cuando haces actividad física, ¿qué empiezas a hacer? ¿Qué aumentas? Si tú te pones a correr, La frecuencia cardíaca. cardíaca. aumenta la frecuencia cardíaca.
Pero pegadita del aumento de la frecuencia cardíaca, ¿qué me va a aumentar? Vasodilatación. Frecuencia respiratoria. La ventilación. Frecuencia respiratoria. Entonces, que generalmente le dicen a uno que tienes que dejar de hiperventilar, sino que uno tiene que tratar de controlar la respiración para hacer un proceso de oxigenación completo, ¿cierto? Tú no tienes nada en los vasos sanguíneos, tú tienes unos vasos sanguíneos súper buenos, con una vasodilatación, una vasoconstricción adecuada, eres un deportista de alto rendimiento, pero resulta que cuando yo le estoy aumentando trabajo al corazón, ¿qué debe llegarle? ¿El mismo oxígeno o más oxígeno? Más oxígeno. Más oxígeno y más nutrientes. Entonces, como lastimosamente, para que a mí me lleguen, por lo menos tengo una arteria coronaria, normalmente sin actividad física, tengo una arteria coronaria con una ramita, o sea, con una colateral, y yo me pongo a hacer ejercicio de alto rendimiento, y yo necesito que lleguen más flujo sanguíneo. ¿Cómo hago yo que me llegue más flujo sanguíneo si tengo una arteria coronaria con una ramita colateral? ¿Qué necesitaría yo? Porque ustedes sí me pueden dar más oxígeno, pero resulta que tengo una arteria coronaria con una colateral. ¿Me va a llegar más oxígeno? ¿Me va a llegar a... Sí, pero antes, ¿qué necesito yo? Formar nuevos, bueno, sí tienes toda la razón. Formar nuevos vasos sanguíneos, o sea, hacer angiogénesis, ¿sí? Y solamente hay una forma de hacer angiogénesis. Es que cuando yo aumento el trabajo, pero resulta que el suministro es igual, porque tengo dos arterias coronarias nada más con una ramita, una arteria coronaria con una ramita, el tejido normalmente, ¿en qué proceso me va a entrar? ¿Va a estar con la misma cantidad de oxígeno? ¿Va a estar en hipoxia o va a estar en isquemia? Yo le estoy aumentando el trabajo al corazón. ¿En ¿no? hipoxia? Exactamente, entra en hipoxia. A pesar de que él tenga unas coronarias excelentes con una buena vasodilatación y vasoconstricción, pero el problema es que, como dijo su compañero, necesito angiogénesis, o sea, necesito formar nuevos vasos sanguíneos. Pero en este momento no los he formado, entonces el tejido entra en hipoxia. Cuando el tejido está en hipoxia, se libera un factor de crecimiento inductor de la hipoxia que me estimula a las células endoteliales a formar nuevas colaterales. Entonces, lo que me va a hacer el deportista de alto rendimiento es que si normalmente tenía una arteria coronaria con una colateral, ya después del tiempo, el deportista de alto rendimiento me va a tener una arteria coronaria con 4 colaterales. ¿Qué pasa cuando yo le aumento a esa arteria coronaria con esas 4 colaterales? ¿Cómo va a ser el suministro de oxígeno? ¿Aumentado, igual o disminuido? Alta. Aumentado. Aumenta. Entonces, como ese flujo sanguíneo va a estar aumentado, pues, ¿qué pasa con el oxígeno? ¿Qué pasa? Espérame un momentico. Saide, ¿me llamas a Luis, porfa? ¿Qué pasa con el oxígeno? ¿Qué pasa con los nutrientes? ¿Van a ser mayores o van a ser menores? Mayores. Van a ser mayores, entonces ¿va a ser mejor la producción de actina, de miosina y toda la vía de la CATE o no va a ser mejor? Sí, va a ser mejor. Va a ser mejor. Entonces, ahí ya entendieron por qué el paciente que es deportista de alto rendimiento me hace una hipertrofia, que es una hipertrofia funcional muy buena, porque es concéntrica, porque tiene buenos nutrientes, esa actina y esa miosina va a ser las mejores. Pasemos al ejemplo de ahorita del vaso que yo les pinté. ¿Sí recuerdan el vaso que está cerrado el 40% y solamente tiene una luz del 10%? ¿En dónde está la hipoxia? La hipoxia está antes del proceso de obstrucción, o sea, la hipoxia está antes de la placa ateromatosa, o sea, de la obstrucción que yo les pongo, o está después de la obstrucción que yo les pongo. Después. Después. Entonces, ¿cuál es el tejido que va a tener hipoxia? ¿El que está después o el que está antes? Después. Después. Entonces, les voy a contar algo que lastimosa y por eso es que la hipertrofia patológica no funciona. Si ustedes me dicen que está después, él va a liberar el mismo factor de crecimiento que está liberando en actividad física, lo mismo. Pero el problema
es que él me va a formar una colateral. ¿Y ustedes dónde queda la placa ateromatosa? Profe, se le está trabando nuevamente, no se lo escuchó. Espérenme, porque es que cuando pongo imagen se va la S. ¿Se acuerdan de la imagen? No es que si les pongo el video como ustedes en la clínica, la señal aquí es muy mala y está lloviendo peor. Bueno, estamos con la placa, ¿no? Decimos que la hipoxia del tejido está después de la placa. O sea, el flujo sanguíneo viene laminar, no se puede regresar. Yo tengo la hipoxia es después de la placa ateromatosa, es donde yo tengo la hipoxia. Como tengo la hipoxia ahí voy a liberar factor de crecimiento endotelial. ¿En dónde se me van a formar las colaterales? ¿Antes de la placa o después de la placa? Después de la placa. Después de la placa. Entonces yo tengo una colateral y tengo otra colateral. ¿Pero que esas colaterales sí me van a funcionar? No, No porque funcionan. no tienen los suficientes nutrientes, ¿no? Nutrientes. ¿Por qué? Espérame que yo los escuché. Ahora yo soy la que los escuché entrecortados. Ya me corro. ¿Por qué? No va a funcionar porque aún hay disminución de nutrientes, hipoxia. O sea El que flujo ahora es sanguíneo. peor, porque la luz del vaso recibía el 10. Si yo le pongo colaterales, ahora toca repartir ese 10 entre 3 vasos sanguíneos. Entonces, ese tejido va a seguir en hipoxia. Como ese tejido sigue en hipoxia y yo le estoy desencadenando el corazón más trabajo para hacer hipertrofia, pero no le estoy dando la nutrición adecuada, ¿qué empiezan a hacer las células que estaban tratando de hacer hipertrofia y no tienen la nutrición adecuada? ¿Se estresan y entran en muerte celular? Atrofia, No, señora, atrofia. Entonces empiezan a hacer atrofia y luego si no les sigo dando nutrientes o si la placa se cierra más, ya empiezan a hacer el proceso de hipoxia, pues ya están en hipoxia, empiezan a hacer isquemia y empiezan a hacer necrosis. ¿Sí me entienden por qué es diferente la hipertrofia patológica de la hipertrofia fisiológica? ¿Sí entendieron? Porque, bueno, la diferencia de las vías tiene que ver con los vasos colaterales también. Entonces, después de ese proceso y después de yo tener, ahora sí regresemos al dibujito de la gráfica que teníamos en la diapositiva donde decía isquemia. Y yo no sé si yo me salí. La otra, más adelante. Más adelante. Se me está atrasando. Es más adelante. Más adelante. Ahí. Atrás. 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 Otro poquito atrás. Una diapositiva atrás. Esta. Una adelante. Esta. Entonces, tenemos un vaso sanguíneo, que ese vaso sanguíneo se obstruyó todo completamente. Entonces, por eso cuando se habla de obstrucción completa, yo ya voy a tener isquemia. ¿Isquemia por qué? Porque no voy a tener oxígeno que pase por ahí. Pero recuerden que cuando uno ve las células que están de ahí para abajo en el vaso sanguíneo, yo voy a tener unas células, no todas entran en isquemia, yo voy a tener unas células en hipoxia y voy a tener unas células en isquemia o muerte celular. Entonces, ¿qué va a hacer la isquemia? La isquemia me va a alterar la mitocondria. Pero recuerden que ellos ya venían alterados de la mitocondria porque estábamos hablando de que ellos estaban en hipoxia. Y como están en hipoxia, pues no tienen buena cantidad de oxígeno y han variado la producción de ATP. Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo tengo la mitocondria, donde la mitocondria me va a disminuir la fosforilación oxidativa y eso va a llevar a una disminución del ATP. Entonces, ¿qué va a hacer esa disminución del ATP? Me va a disminuir la bomba de sodio y potasio, donde esa disminución de la bomba de sodio y potasio, acuérdense que es que entra más sodio, entra agua, sale potasio. Voy a tener un aumento de la glucólisis anaerobia y voy a tener desprendimiento de los ribosomas. Además de la alteración de bomba de sodio y potasio, voy a tener una alteración en el flujo de calcio, que es que el calcio que está en el interior de la mitocondria y de las organelas se suelta y el calcio que está en el espacio extracelular también se va a meter al interior de la célula. El potasio se va a salir y por esto la célula va a hacer un proceso de edema o de hinchazón, donde voy a ver edematizada todas las organelas, porque es que este proceso
de iones y de canales no solamente afecta a la membrana citoplasmática, sino que también afecta a las organelas. Con respecto a la glucólisis anaerobia, pues ustedes van a tener una disminución del glucógeno, un aumento de ácido láctico, que recuerden que eso me va a cambiar el pH de la célula, una disminución del pH porque se va a volver más ácido, y eso va a hacer que haya una acumulación de la cromatina nuclear. Y el desprendimiento de los ribosomas pues va a llevar a una disminución de la síntesis de proteínas, y todo esto asociado, si continúa, pues la célula entra en un periodo de retorno, de no retorno, donde ya va a ser el proceso ya sea de necrosis o de apoptosis. ¿Me entendieron esta parte? ¿Claro cómo lo hago? Sí, profe. Bueno, siguiente. Bueno, otra vez volvemos otra vez aquí al mismo tema. Cuando en el parcial yo les, por lo menos, si en el parcial yo les pongo un caso clínico, donde el caso clínico, y que vamos a desarrollar, ahora sí les voy a mandar el caso clínico porque ya vimos esto, por lo menos si yo les pongo que el paciente tiene una obstrucción de un vaso, recuerden que tienen que hablarme de los cambios moleculares. No es que me vayan a decir, tiene una isquemia, doctora, y una necrosis y listo. No, cambios moleculares, ¿qué quiere decir? Me tienen que decir que hay una, o sea, así como la gráfica que ustedes vieron atrás, que hay una disminución del ATP, que hay una alteración. Esos son los cambios moleculares que hay. Eso es cuando yo pregunto en los parciales, porque es que a veces en los parciales me ponen daño de la mitocondria. Yo sí, pero ¿qué quiere decir daño de la mitocondria? ¿Qué es lo que se daña? Porque este daño de la mitocondria puede ser que llegó y se estalló la mitocondria y no pasó nada más, o puede ser que haya una depresión de ATP con liberación y activación de la apoptosis. Entonces, tienen que ser explícitos porque eso es lo que les voy a evaluar. ¿Entendido? Otra vez vuelve y juega. Entonces, en la lesión de la mitocondria yo tengo una disminución del ATP. Recuerden que sufre una lesión cuando aumenta el calcio citosólico y las especies reactivas de oxígeno. La lesión de la mitocondria se puede asociar o se va a asociar a la formación de un canal, y ese canal de asociación se llama la transición de permeabilidad mitocondrial, que se habla que es la pérdida de la polaridad de las membranas o de los potenciales de la membrana, que va a llevar a que ya la célula diga que entra en un proceso de destrucción y generalmente lleva a la necrosis. O sea, cuando la mitocondria se altera, recuerden que la alteración de la mitocondria puede ser que me active la apoptosis, pero esa activación de la apoptosis va pegadita con la activación del canal transicional, que eso lo vamos a ver cuando veamos apoptosis. Entonces, ese proceso va a hacer o va a desencadenar que se me active toda la cascada, pero como la célula está tan dañada que de una vez lleva a la destrucción celular y a la activación de la respuesta inflamatoria. La siguiente. Hay varios secuestros, por lo menos hay secuestro de varias proteínas como el citocromo C, hay aumento de la permeabilidad de la membrana y hay muerte o hay apoptosis. Recuerden que la apoptosis depende de la integridad de la membrana. La siguiente. Vuelve otra vez y juega. Entonces ustedes se dan cuenta, ¿qué tenemos en el primer dibujito? Entonces tenemos que hay una disminución del aporte de oxígeno. Esa disminución del aporte de oxígeno puede estar asociada con la exposición de unas sustancias que son toxinas y radiación. Hay algo que pasa en los eventos patológicos. Si se han dado cuenta, los eventos patológicos en un paciente, por lo menos, si un paciente es hipertenso, diabético, tiene hipercolesterolemia o enfermedad teromatosa, fuera de eso tiene una enfermedad pulmonar obstructiva y tiene pongámosle, una neumonía por COVID. Tiene 5 patologías diferentes. ¿Será que yo a este paciente solamente le trato la neumonía por COVID y las otras patologías no se las trato? ¿O tengo que tratárselas? Tiene que tratarles todas. O sea, yo tengo que tratar al paciente en conjunto. Eso es una de las cosas que por favor nunca se les olvide. ¿Por qué tengo que tratar todo en conjunto? Porque la neumonía por COVID me puede empeorar el cuadro de EPOC, me puede empeorar el cuadro de función cardíaca, me puede empeorar el cuadro, o sea, me empeora todas las enfermedades que el paciente tiene de base.
Entonces, si yo al paciente no lo estabilizo en sus enfermedades de base, tratar la nueva patología va a ser mucho más complicado. Entonces, por eso, una de las cosas que ustedes tienen que tener claro es que el paciente yo no lo puedo separar. O sea, yo no le puedo decir al paciente, hoy le trato su neumonía por COVID y mañana empezamos a tratarle la diabetes. Y pasado mañana le tratamos la enfermedad teromatosas y pasado mañana le trato el infarto. A nosotros nos toca tratar al paciente como un todo. Y un todo es todas las enfermedades que el paciente tiene. Que a uno no le gustaría que le llegara un paciente así, porque son los más complicados de tratar. ¿Por qué son los más complicados de tratar? Porque es más fácil tratar a un paciente que tiene una neumonía por COVID sin otra comorbilidad que un paciente que es diabético, hipertenso, porque todo se le va a descoordinar todo. O sea, es mucho más difícil sacar. Entonces, teniendo eso de hincapié, una de las cosas importantes es que independientemente de lo que me cause la alteración de disminución del aporte del oxígeno, ya sea por un factor estresante de sustancias, etcétera, recuerden que esa disminución del aporte del oxígeno va a llevar a la producción de radicales libres y de toxinas, que esas toxinas van a empeorar el funcionamiento de la mitocondria y el funcionamiento normal de la célula. Entonces, normalmente esa disminución del aporte de oxígeno me va a llevar a un daño o a una disfunción mitocondrial. Ese daño y disfunción mitocondrial me va a disminuir la generación de ATP, me va a aumentar la producción de radicales libres y esos dos factores, me va a llevar a múltiples anomalías celulares que me va a llevar a la necrosis celular. ¿Qué pasa si por lo menos si se activa y hay una disminución en el aporte, pero resulta que esa disminución del aporte, en lugar de dañarme directamente la mitocondria, lo que va a haber un daño o disminución de los daños, de una disminución de las señales de supervivencia de la célula. Entonces recuerden que una de las cosas que indica que la célula tenga supervivencia y no es la integridad del ADN y la presencia de las proteínas. O sea, si yo no tengo estrés del retículo, pues no voy a activar la apoptosis por este proceso. Entonces, una de las cosas es que si yo tengo señales donde se me van a disminuir esas señales donde dice que hay un error en el ADN, ese me va a desencadenar un aumento de la activación de las proteínas proapoptóxicas y una disminución de las proteínas antiapoptóxicas. Una de las cosas que quiero que queden claras, por lo menos, aquí en el proceso de apoptosis, ustedes saben que nosotros tenemos, así como hablaba de la célula endotelial, yo tengo sustancias que son anticoagulantes y sustancias que son procoagulantes. Lo mismo pasa en la apoptosis. Yo tengo liberación de enzimas o de proteínas que son antiapoptóxicas y otras que potencian la apoptosis. El que regula esta función o los responsables de regular esta función de producir proteínas anti o proapoptóticas son el gen BCL2, o sea, todos los genes de la familia BCL son los responsables de regular la parte de la apoptosis. Hago paréntesis. La mayoría de los tumores, o cuando yo hablo, porque una de las patologías que tiene problemas con la apoptosis son los tumores, la mayoría de los tumores tienen algo particular, que ese gen BCL2 está mutado o está alterado. Recuerden que cuando yo hablo de que está mutado o está alterado, es que no funciona normalmente. Entonces, si ellos regulan normalmente la apoptosis, cuando yo digo que está mutado, es que se perdió esa capacidad de apoptosis. O sea que lo que va a predominar son proteínas antiapoptóticas que no permiten que la célula entre en apoptosis y van a ser unas células de supervivencia sin importar el daño que tengan. Entonces, ¿qué ocurre? Se va a ver un desequilibrio entre estas proteínas donde van a predominar las proapoptóticas, va a haber salida, recuerden que sale el calcio, sale el citocromo C, se activa, la salida de esas dos es por activación del canal del VAX, y esa salida de proteínas mitocondriales va a inducir el proceso de apoptosis que depende de la integridad de las membranas. La siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué ocurre? Pues va a haber un acúmulo de calcio en la mitocondria que activa el poro de transición y va a haber un fallo en la producción de ATP.
hay una activación de una serie de enzimáticas y va a inducir el proceso de apoptosis. Necesito, por favor, voy a escoger el miércoles a una persona que me hable de apoptosis. Ustedes saben, en el capítulo de la Robbins hay como 2 hojitas, 2 o 3 hojitas que hablan de apoptosis. Es hablar del mecanismo, entonces todos tienen que revisarlo porque escojo a cualquiera, con diapositivas si quieren hacerlo. Y escojo a cualquiera, para que me hablen cómo ocurre la apoptosis por mecanismo extrínseco o cómo ocurre la apoptosis por mecanismo intrínseco. ¿Entendido? Eso es para el miércoles. Con eso empezamos la clase. Sí, profe. ¿Sí? Ah, bueno. Jóvenes, no siendo más, los dejo porque tengo que entrar allí a una reunión. Entonces, nos vemos el miércoles. No sé si tengan alguna pregunta hasta acá. ¿Ninguna? No, señora. Profe, parece que no. ¿No? Claro como el agua. Espero que sea tan claro que me contesten el parcial súper bien y califique puro 5. Claro, profe. Ah, bueno, eso espero. Bueno, entonces se me cuidan y estamos pendientes. Por favor, búsquenme lo de apoptosis, que escojo a cualquiera. ¿Oyeron? Listo, profe, muchas gracias. Bueno, ustedes se cuidan. Hablamos. Chao, chao. Hasta luego.